Ella me presionó para proponerle frente a toda su familia en Navidad, pero lo que hice con el anillo dejó a todos en shock y a su hermana aún más. Tengo 28 años, Eric, y no estoy rejuveneciendo. Siempre fui honesto con ella respecto a mis tiempos. Para mí el matrimonio era una decisión importante que requería seguridad, la amaba, pero había pequeñas cosas que me generaban dudas. Su obsesión por las apariencias, su necesidad constante de aprobación en redes sociales. La forma en que hablaba de sus amigas cuando no estaban presentes pensaba que eran actitudes propias de la edad, no defectos profundos. Me equivoqué, Brianne, ya hemos hablado de esto, le dije con suavidad, no estoy listo para dar ese paso. Ahora mismo, quizás el próximo año. No me interrumpió de inmediato, no, el próximo año lo quiero. Ahora la fiesta de Navidad de mi familia es en 2 semanas, quiero que me propongas matrimonio. Allí delante de todos, que sea un gesto grande, si no lo haces, se acabó, me iré el día después de Navidad. Me quedé atónito. Una propuesta obligada ya era una mala idea, pero que además tuviera que ser pública frente a toda su familia. Me parecía más un chantaje que una declaración de amor. Ella no buscaba un compromiso, quería un espectáculo. La casa donde vivíamos era mía. Desde antes de conocerla, nuestras finanzas estaban separadas. Pero ella disfrutaba de una vida cómoda conmigo, su amenaza de hacer las maletas. No me provocó miedo, me pareció un acto puramente transaccional. Intenté hacerla entrar en razón, explicarle que un compromiso forzado era lo opuesto a lo que ambos merecíamos, pero no se dio. Era la fiesta o nada. Se fue a dormir enfadada y yo me quedé solo confundido, sintiéndome acorralado y herido 3 días después. Es la verdad, salió a la luz. La revelación vino de una fuente inesperada, su hermana mayor Vanessa. A diferencia de Brianne, Vanessa era tranquila, sensata y con poca paciencia para el drama. Era agente inmobiliaria y había levantado su negocio con esfuerzo, algo que a Brianne le costaba entender. Siempre nos habíamos llevado bien, compartiendo un entendimiento silencioso sobre ciertos aspectos difíciles del carácter de su hermana. Me llamó por teléfono y me pidió que nos viéramos para tomar un café. Su voz sonaba tensa. Cuando llegué parecía no haber dormido, me confesó que había estado dudando sobre si debía contármelo, que sabía, pero que su conciencia no le permitió quedarse callada. La noche anterior había estado en casa de sus padres y escuchó desde el pasillo a Brianne hablando por teléfono desde su antiguo dormitorio. La puerta estaba entreabierta y oyó todo. Brianne hablaba con su mejor amiga, Cal, riéndose y alardeando del ultimátum que me había dado. Decía que estaba harta de esperar a que yo madurara y que ya había conocido a otro tipo con quien llevaba saliendo 1 mes. Su plan era tan simple como cruel. Quería que le propusiera matrimonio en público para poder rechazarme delante de todos. Quería humillarme, hacerme quedar como el novio desesperado y patético del que ella se liberaba con valentía. Sería su gran salida dramática, la historia que contaría por años. Cale al otro lado del teléfono se moría de la risa y le prometía tener la cámara lista para grabar todo. Vanessa, con una expresión de angustia, removía su café mientras me decía, quiere destruirte, Eri, solo por tener una buena historia. Sus palabras me helaron. El dolor que sentía no desapareció, pero se volvió claro. Preciso, dejé de sentirme confundido, vi a Brianne como realmente era, no como yo quería verla. Aquel ultimátum no fue un acto desesperado, fue una trampa. Le agradecí a Vanessa profundamente, no tenía forma de compensarle aquello, pero le prometí que no dejaría que su advertencia fuera en vano. Brianne quería un gran gesto perfecto, iba a dárselo, pero no como ella esperaba. Esa misma noche volví a casa y la encontré en la cocina. Me acerqué. Le tomé las manos, la miré con aparente emoción y le dije, tenías razón, fui un tonto, la vida es corta y no quiero perderte. Voy a proponerte matrimonio en la fiesta, te lo mereces. Su rostro se iluminó con una sonrisa que intentó disfrazar de ternura, pero que no era más que satisfacción depredadora. Era la sonrisa de quien acaba de atrapar a su presa. Ay, Eric, sabía que entrarías en razón, dijo abrazándome con una alegría fingida que me provocó escalofríos. Me sentí como si una serpiente me envolviera. La cuenta regresiva empezó las 2 semanas previas. Hasta fueron. Brianne estaba insoportablemente triunfal, se paseaba por la casa comentándome de anillos, soltando indirectas por teléfono con sus amigas, haciendo insinuaciones sobre la gran sorpresa. Mientras tanto, yo jugaba mi papel de novio,
entregado y nervioso, pero por dentro estaba en plena operación. Busqué un nuevo apartamento por internet, firmé el contrato de alquiler. Contraté a los mudanceros, empecé a separar mis cosas de las suyas con método quirúrgico. Empaqué mis pertenencias esenciales, ropa, documentos, objetos de valor sentimental y los llevé discretamente a una unidad de almacenamiento temporal. También me reuní de nuevo con Vanessa, le conté mi plan con lujo de detalle, no dejé nada fuera. Le pregunté si estaría dispuesta a ayudarme a llevarlo a cabo. Hubo un momento de silencio, no porque apoyara a Brianne, sino porque estaba procesando lo audaz de la propuesta. Entonces una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Cuenta conmigo. Se lo merece la víspera de Navidad. Finalmente llegó la celebración en casa de los padres de Brianne. Fue exactamente como ella. Había imaginado una decoración exagerada, música navideña de fondo, copas de ponche en todas las manos y más de 50 invitados entre familia y amigos. Riendo y charlando. Brianne se movía con soltura vestida con un reluciente vestido rojo, siendo el centro de atención cada vez que nuestras miradas se cruzaban, me hacía una seña burlona, se tocaba la mejilla y luego señalaba al suelo un recordatorio mudo de lo que ella esperaba de mí. Esa noche su amiga Cal no se despegaba de su lado. Como un asistente personal lista para grabar el momento, mantenía el teléfono en la mano esperando la señal a eso de las 9. Cuando la mayoría ya había cenado, Brianne me hizo un gesto firme y cargado de expectativa. Era el momento, no sentía nervios, sino una calma tensa, alimentada por la adrenalina. Caminé hacia el centro de la sala junto al imponente árbol de Navidad y golpeé suavemente una copa con una cuchara. El murmullo cesó de inmediato, todas las miradas se posaron en mí. Brianne se acercó con paso medido, fingiendo alegría. Como si estuviera a punto de recibir la propuesta que había buenas noches. Comencé con voz clara, gracias por recibirme esta noche. Este ha sido un año muy importante para mí, un año de reflexión, de decisiones difíciles pero necesarias. Hoy quiero compartir con ustedes una elección crucial que he tomado para proteger mi bienestar y felicidad desde el rabillo del ojo vía Cal. El levantar su teléfono para grabar, Brianne dio un paso hacia mí, dispuesta a brillar en su gran momento. Me giré hacia ella, pero en lugar de mirarla dejé que mi vista pasara de largo hasta detenerse en su hermana Vanessa, que se encontraba junto a la chimenea y para lograrlo. Voy a necesitar ayuda profesional, metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, el ambiente estaba contenido, nadie respiraba. Brianne mantenía una sonrisa confiada. Entonces me arrodillé justo como ella había exigido. Saqué una pequeña caja de terciopelo ********, el murmullo de asombro fue inmediato, todo parecía el guión perfecto. Abrí la caja en su interior, no había un anillo, lo que brillaba sobre el terciopelo era una llave nueva, reluciente, levanté la vista, miré directamente a Vanessa y hablé con firmeza. Vanessa. Sé que esto es poco convencional, pero quería pedirte un favor. Me gustaría que seas mi agente inmobiliaria. He decidido vender mi casa y necesito encontrar un nuevo lugar para vivir cuanto antes. Me mudo. Un silencio absoluto invadió la sala. Literalmente se podría haber escuchado caer una aguja de pino del árbol. Todos trataban de asimilar lo que acababan de presenciar. El rostro de Brianne pasó de la confusión a la comprensión y luego al enojo puro. Su máscara se resquebrajó revelando lo que siempre había estado ahí. Cal aún con el teléfono grabando. Estaba boquiabierta. Vanessa, siempre profesional, dio un paso al frente, me dedicó una sonrisa cálida y no dirigió ni una mirada a su hermana Eric. Dijo firme, será un placer ayudarte, vamos a conseguirte un lugar estupendo y pondremos tu casa en el mercado. De inmediato, el hechizo se rompió. Un murmullo generalizado recorrió la sala. El padre de Brianne parecía completamente desconcertado, su madre horrorizada. Brianne soltó un grito ahogado que sonó entre un quejido y un alarido. ¿Qué estás haciendo? Me escupió con voz temblorosa y viosa. Me levanté sin prisa, cerré la caja y la guardé en el bolsillo. Estoy asegurando mi futuro. Respondí. Un futuro sin ti. Recorrí la sala con la mirada. Perdón por la escena. Yo mismo me retiro y salí por la puerta principal, dejando tras de mí una estela de caos, miradas, atónitas y una humillación que ya no era mía. Puede que no haya sido la fiesta que todos esperaban, pero para mí fue el comienzo de un año, mucho más feliz.
tal como lo había previsto el torbellino de reacciones no tardó en desatarse antes siquiera de llegar al hotel donde había reservado una habitación. Mi teléfono no dejaba de sonar decenas de llamadas perdidas de Brianne, mensajes de texto que empezaban con insultos furiosos y terminaban en amenazas vacías. Leí los primeros y luego bloqueé su número. Ya no tenía nada que decirle. Poco después comenzó la segunda oleada, esta vez de parte de sus padres. Al día siguiente, su madre, Teresa, me llamó, no levantó la voz, usó ese tono suave, ese que seguramente había funcionado con sus hijas desde pequeñas. Eric, estoy muy decepcionada contigo, dijo. Humillar a Brianne de esa manera en nuestra casa, frente a toda la familia, fue cruel e infantil. No caí en la provocación. Teresa, respondí con tranquilidad, te contó Brianne. ¿Por qué lo hice? Te habló de su plan para rechazarme y burlarse de mí frente a todos. Te mencionó que Cal estaba lista para grabar ese momento. Hubo un largo silencio, estaba alterada. Balbuceó, tal vez dijo cosas sin pensarlas, pensó, afirmé y las dijo con orgullo, me tendió una trampa disfrazada de ultimátum con la intención de humillarme. Yo simplemente decidí no quedarme en ese papel. Lo que hice fue una respuesta directa a su crueldad premeditada. Siento que haya ocurrido en su casa, pero no voy a disculparme por haberme defendido. Ella no supo qué responder, balbuceó algo sobre que yo no tenía corazón y colgó de inmediato. Durante las semanas siguientes todo se enfocó en la logística, tal como había prometido. Vanessa demostró ser una agente inmobiliaria excepcional. Fue a la casa Mi Casa, hicimos una revisión completa del lugar y firmamos los documentos necesarios para ponerla a la venta. Al verla actuar con tanta concentración y profesionalismo, confirmé que había elegido a la aliada perfecta. El siguiente obstáculo fue lidiar con las pertenencias de Brianne. Había dejado una cantidad considerable de cosas en la casa, pero no tenía la menor intención de hablar con ella, por eso le pedí a Vanessa que enviara un correo formal. En él se le informaba a Brianne que tenía hasta fin de mes, es decir, 3 semanas, para coordinar una mudanza profesional y retirar todas sus pertenencias. El mensaje también dejaba claro que no se le entregaría una copia de la llave y que durante el proceso de mudanza estaría presente alguien de mi parte. La respuesta no vino de ella, sino de un abogado. Era una carta amenazante, llena de acusaciones y exigencias. Me pedía que detuviera la venta de la propiedad y afirmaba que Brianne tenía derecho sobre la casa, argumentando que había contribuido económicamente al hogar y que su vínculo emocional le otorgaba algún tipo de interés. Incluso reclamaba una compensación de $50,000. Daño emocional y humillación pública. No pude evitar reírme al leerla, se la reenvié. Vanessa y su carcajada fue aún más sonora. La casa estaba registrada solo a mi nombre, yo la había adquirido mucho antes de conocer a Brianne. Lo único que ella había aportado eran cantidades esporádicas para el supermercado o las facturas. Nada más. Su verdadero aporte emocional había sido orquestar mi humillación pública. Siguiendo el consejo de Vanessa, contraté a un abogado de su confianza. Él redactó una respuesta que fue una obra maestra legal, desmontó por completo las acusaciones y explicó que Brianne no tenía ningún derecho sobre la propiedad, junto a un análisis detallado de sus escasas ejecuciones económicas en comparación con los beneficios que había disfrutado. Negó rotundamente cualquier compensación por angustia emocional, dejando claro que cualquier humillación era consecuencia directa de sus propios actos, los cuales estaban documentados. La carta concluía que si no retiraba sus cosas antes del plazo, estas serían consideradas abandonadas y eliminadas y se le facturaría el costo del retiro. Pero lo más satisfactorio no fue la respuesta legal, sino lo que ocurrió en las redes sociales. Brianne y Cal intentaron controlar la narrativa a su favor. Publicaron mensajes vagos y lacrimógenos sobre traición y personas tóxicas. Sin embargo, cometieron un error grave, olvidaron la cantidad de testigos que había en aquella fiesta. La historia real, especialmente lo del anillo con la llave de la casa, se propagó rápidamente entre los conocidos. Era tan ingeniosa y específica que nadie creyó que fuera falsa. Las preguntas comenzaron a surgir y lo peor para ellas fue que alguien, aún no sé quién, filtró el video que Cale había grabado. Circulaba una grabación en la que se veía perfectamente cómo la expresión de Brianne pasaba de una confianza arrogante al absoluto desconcierto. Su imagen de víctima se derrumbó por completo.
Quedó expuesta, no como alguien engañada, sino como la mente detrás de un plan retorcido que había fracasado. Ahora han pasado ya 4 meses desde aquella Nochebuena, todo ha quedado atrás y mi vida ha cambiado radicalmente para bien. Las amenazas legales de Bryant se desvanecieron tras la respuesta de mi abogado. Imagino que su propio representante le explicó que no tenía ninguna posibilidad de ganar y que lo más probable era que terminara pagando también mis gastos legales una semana antes de la fecha límite. Ella apareció con su madre y un camión de mudanza, tal como se había estipulado. Yo estaba presente, aunque me mantuve en la cocina y no dije una sola palabra. El ambiente era tenso, se movían por la casa recogiendo sus cosas con una mezcla de prisa y rabia contenida. Lo último que dijo su madre al cruzar la puerta fue: «Espero que estés feliz». Asentí, lo estaba. La casa se vendió menos de un mes después de haber sido publicada. Gracias a la experiencia de Vanessa recibimos varias ofertas y el precio final fue incluso superior al valor de mercado. La operación de cierre fue rápida y, cuando todo finalizó, le entregué a Van comisión, junto con una bonificación generosa. Ella quiso rechazarla, pero insistí. «No solo vendiste mi casa», le dije, «estuviste de mi lado cuando más lo necesitaba. Eso vale más que cualquier comisión». Nuestra alianza, nacida en un contexto insólito, se transformó en una amistad sincera. Al final, ella resultó ser la única persona de esa familia con la que realmente valía la pena conectar. En cuanto a Bryant, su situación cambió drásticamente. La humillación pública la golpeó más fuerte de lo que imaginaba. Perdió el respeto de muchos conocidos y quedó por los suelos el hombre con el que había planeado su vida. El mismo por el cual arriesgó todo. Se desentendió de ella en cuanto se desató el escándalo. Al ver que no había ningún beneficio económico en continuar con ella, simplemente desapareció de su vida. Bryant tuvo que regresar a vivir con sus padres, según lo que Vanessa escucha a través del padre de Bryant, que no oculta su frustración. Ella está sumida en la amargura miserable y culpando a todos menos a sí misma por lo que le ocurrió. Es una reina atrapada en el castillo de sus propias decisiones. Hoy por hoy, mi vida ha alcanzado un equilibrio que no imaginaba posible en aquel momento. Trascend. Adquirí un apartamento en el corazón de la ciudad. Es un espacio que refleja por completo quién soy, sin rastro de antiguas imposiciones ni recuerdos impuestos. Cada rincón está lleno de calma, autenticidad y decisiones tomadas únicamente por mí. No hay más discusiones por cosas triviales, ni una necesidad constante de complacer apariencias vacías, ni mucho menos presiones para compartir mi vida con el mundo entero. Lo que ahora tengo es algo que valoro más que cualquier otra cosa. Tranquilidad. No se trata solo de haber cerrado un ciclo, es la certeza de haber salido adelante con dignidad, sin permitir que el rencor dictara mis pasos. Lo curioso es que todo comenzó con aquel ultimátum disfrazado de propuesta. En ese instante parecía un golpe. Oh, pero con el tiempo comprendí que fue el punto de quiebre que necesitaba para ver con claridad. Me sacudió, sí, pero también me despertó, me permitió ver lo que había estado ignorando por tanto tiempo, que estaba atrapado en una historia que no era mía. No tomé represalias por rabia, actué por instinto de protección. Por respeto hacia mí mismo, no permití que me destruyeran ni que manipularan la narrativa a su conveniencia. Y cuando el castillo de mentiras se derrumbó sobre ella, no celebré su ruina, simplemente seguí caminando sabiendo que no había nada atrás que valiera la pena recuperar. Cada mañana abro los ojos sabiendo que estoy en paz, que tomé las decisiones correctas y que cada paso me alejó de una vida que no me representaba, y esa certeza es la mayor victoria que jamás habría imaginado.